Me llamo Verónica. Tengo 64 años. Era una de esas noches en que la casa se sentía demasiado quieta. De esa quietud que solo aparece cuando ya has vivido lo suficiente para saber lo que el silencio solía guardar. Estaba doblando la ropa en la mesa de la cocina, nada fuera de lo común. Solo otra noche tranquila. El aire olía apenas a detergente y a lluvia. Rafael había dejado su chamarra gris colgada en la silla otra vez. Húmeda por la llovizna que cayó en Guadalajara esa tarde. La levanté para sacudirle las arrugas. La tela pesaba más de lo normal, con agua todavía atrapada en el forro. Al darle la vuelta, algo cayó al piso con un golpe suave. Un papelito chiquito, arrugado, con los bordes oscurecidos por la humedad. Casi lo tiro sin mirarlo. Pero las mañas viejas no se van. Crías a un hijo y aprendes a revisar cada bolsillo. Lo desdoblé con cuidado, alisando las arrugas con la palma. La tinta se había corrido en algunos lados. Las letras se fundían como moretones. Cuando se entere, haz lo que acordamos. Eso era todo. 7 palabras. Ni firma, ni explicación. Por un momento. Solo las miré fijo. La letra era apresurada, temblorosa, de alguien que no quería que lo cacharan. Lo primero que pensé fue que no era de Rafael. Lo segundo, que no sabía de quién era. Y eso me asustó más. Sentí un escalofrío que me subió por la nuca. De esos que no vienen del aire sino de algo más hondo, más viejo. El papel estaba húmedo, como si lo hubieran escondido un buen rato. Lo froté entre los dedos. Olía apenas a metal y aceite. Me dije que no era nada. Seguro algo del trabajo, o tal vez de un amigo bromeando. Rafael tenía 29 años. Grande, responsable. Últimamente andaba inquieto. Pero, ¿qué chamaco no quería creer que era inofensivo? Pero las palabras no era solo lo que decían. Era cómo se veían en la hoja. Cuando se entere, ella. No yo. No tú. Ella. Doblé el papelito de nuevo por sus pliegues y lo dejé en la mesa. La chamarra seguía colgando de mi brazo. Pesada, fría. Al apretar la mano contra el forro, sentí algo rígido debajo de la tela cerca de la costura, un bulto donde no debía haber uno. El hilo era nuevo, más oscuro que el resto. Lo recorrí con el pulgar. Alguien había cosido ese bolsillo cerrado. Rápido y torpe. Un recuerdo centelleó el papá de Rafael, José, enseñándole a remendar su guante de béisbol roto con hilo grueso. Había muerto hacía 10 años en los muelles de Manzanillo, en una explosión que nadie explicó del todo. Lo llamaron accidente, aunque la investigación de la empresa nunca me cuadró. Rafael dejó de hablar de eso después del funeral. Desde entonces se quedó callado. Sacudí el pensamiento. La casa crujió con el viento de la noche. Junté la ropa doblada en un montón ordenado, tratando de calmar mis manos, pero mi mente seguía volviendo a esa costurita chiquita, la que no pertenecía. Pasé los dedos por ella otra vez, debajo de las puntadas. La forma era inconfundible, sólida, del tamaño de un dedo pulgar, con bordes demasiado limpios para ser tela al azar. Apreté suave. No cedió. Pensé en llamarle a Rafael para preguntar, pero la idea se sentía mal. Lo que fuera que estuviera en ese bolsillo, él no quería que yo lo encontrara. Tal vez esa era razón suficiente. El reloj marcaba casi las 8. Afuera, una tormenta amenazaba con volver, con truenos retumbando lejos sobre el río. Saqué las tijeras del cajón, las mismas que usaba para cortar hilos sueltos y envolver regalos de cumpleaños. La chamarra quedó plana en la mesa, con la manga colgando floja del borde. Alisé la tela una última vez. Luego deslicé la hoja bajo la primera puntada. El hilo se rompió con un sonido que pareció más fuerte de lo que era. Algo metálico se movió adentro.
La primera puntada cedió demasiado fácil. Esperaba pelusa o tal vez una moneda, algo inofensivo que me hiciera reír de mis propios nervios. Pero el sonido que siguió no fue suave. Fue un tintineo metálico, seco y definitivo, como una puerta abriéndose lejos. Una llavecita de latón se deslizó sobre la mesa. Era vieja opaca, del color del oro empañado. La etiqueta atada con hilo descolorido decía una sola cosa: 17 TB. La miré fijo, con el corazón latiendo lento y pesado. La voz de Rafael vino del pasillo. «¿Mamá? ¿Todavía estás despierta?» Empujé la llave bajo una toalla doblada justo cuando entró a la cocina. Su pelo estaba húmedo. El cuello de la camisa a medio abotonar. Se veía cansado. Pero había algo más en su cara a distancia. «Pensé que ya te habías acostado», dijo. Solo estaba terminando la ropa. Me limpié las manos en la toalla que ahora escondía la llave. Tu chamarra estaba empapada. ¿Dónde andabas? Dudó. Cosas del trabajo. Turno tardío. Dijiste que te habían recortado las horas. Cambió el horario. Abrió el refri, evitando mis ojos. Todavía hay jugo de naranja. Asentí, aunque mi mente estaba en otra parte. La empresa había cerrado esos muelles años atrás después del accidente de José. El supuesto trabajo de Rafael era un contrato temporal de logística a pocas horas. Puro papeleo. Nada que lo tuviera fuera hasta tan tarde. Sirvió el jugo. Se tomó la mitad del vaso sin mirarme. «No tienes que quedarte despierta. Mamá». «De veras». Doblé la toalla más apretada alrededor de la llave. «Dejaste tu chamarra en la silla otra vez». «Perdón. La agarro mañana. Tal vez revisa los bolsillos antes de que la lave la próxima vez». Me miró sobresaltado, como si las palabras pesaran más de lo que esperaba. «¿A qué te refieres?» «Nada», dije demasiado rápido. «Vieja costumbre». Terminó el jugo. Enjuagó el vaso y lo dejó en el fregadero. «Lo lavo mañana. Te lo prometo». Cuando se dio la vuelta para irse, noté sus manos cortaditos chiquitos en los nudillos, de los que salen manipulando material áspero. Casi le pregunté, pero me detuve. Ya iba a mitad de las escaleras cuando encontré mi voz de nuevo. «Rafael», lo llamé bajito. Se detuvo en el descanso. «¿Todo bien?» Me dio una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Sí, solo cansado». Luego se fue, con las tablas del piso crujiendo bajo su peso. Esperé hasta que la casa se calmó en silencio otra vez, antes de levantar la toalla. La llave atrapó la luz de la cocina. Un brillo delgado corriendo por su borde. Mis manos temblaban. La volteé y vi un grabado tenue en la parte de atrás, letras casi borradas. Inverlex, Marítima, S. Ah, el nombre me pegó como piedra. Era la empresa de José, la misma que tenía los muelles donde pasó la explosión hacía 10 años. Había visto esas letras estampadas en cada membrete que llegó después de su muerte. Los que me decían que la investigación era inconclusa. Apreté la llave en la palma, sintiendo el frío mordiente del metal. ¿Por qué Rafael tendría algo de ese lugar? Un viento sacudió la ventana de la cocina. Y por un segundo vi nuestros reflejos, el mío lleno de preocupación. Su chamarra colgada en la silla detrás como una sombra vacía de él. Envolví la llave en una servilleta y la guardé en el cajón debajo de los cubiertos. No escondida, pero tampoco a la vista. La casa estaba en silencio salvo por el tic-tac lento del reloj. Cada sonido se estiraba delgado como hilo. Me quedé ahí hasta la medianoche, mirando el cajón cerrado, oyendo el eco tenue de metal contra madera. Debí sentir alivio al saber qué había en la costura. En cambio, sentí el primer temblor verdadero de miedo. Rafael llegó después de las 10. Oí la puerta del carro cerrarse y sus pasos arrastrándose por el porche, antes de que la llave girara en la chapa. «Hola, mamá», dijo.
con voz plana, casi ensayada. Perdón por llegar tarde. Estaba sentada en la mesa de la cocina, fingiendo leer el periódico. El cajón a mi lado, el que guardaba la llave de latón, parecía zumbar bajo mi mano. Te perdiste la cena, dije. Te guardé un plato. Asintió. Puso su mochila en la barra. Agarré algo en el camino. No te preocupes. En cuanto se acercó, lo olí humo y algo más fuerte. Como metal. Se pegaba ahí a su chamarra, la misma que había doblado la noche anterior. ¿Estuviste cerca de un incendio? Pregunté. Se congeló lo justo para que lo notara. Luego soltó una risa ligera. Estábamos descargando unas bodegas viejas junto al río. Polvo, combustible. Ya sabes cómo huelen esos lugares. ¿Qué empresa solo un cliente? Trabajo temporal. Miró hacia el refri. ¿Todavía hay té? En la olla, dije. Ya está frío. Lo caliento. Me dio la espalda. El leve temblor en su mano atrapó la luz cuando levantó la tetera. Me paré. Alcancé una toalla en la barra. Pudiste haber llamado. No quería despertarte. Sabes que no duermo hasta que llegas. Sonrió entonces, pero no era la sonrisa de mi hijo. Era cortés, de las que se aprenden para extraños. El trabajo ha estado impredecible, dijo, mirando la tetera en vez de a mí. Pronto se calma. Tiene que ver con Inverlex Marítima. Sus hombros se tensaron. ¿Por qué preguntas eso? Encontré unos papeles tuyos viejos la semana pasada. Habías escrito el nombre. Se dio la vuelta. Era para un currículum. Están quebrados. Mamá, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Dije bajito. Tu papá trabajaba ahí. Algo centelleó en sus ojos culpa. Tal vez dolor, pero se fue antes de que lo atrapara. Sí, dijo. Es tarde. Mejor no hablemos de eso esta noche. La tetera silbó, fuerte y aguda, rompiendo el momento. Sirvió el agua, sorbió, y fingió no notar mis manos apretando la toalla. Tu chamarra huele a humo, dije otra vez. Ya te dije. Bodegas viejas. Deberías lavarla antes de dormir. Sí, no se movió para hacerlo. En cambio, dejó la taza y se recargó en la barra. El silencio entre nosotros se espesó, oprimiendo mi pecho. Estás preocupada otra vez, dijo suave. No tienes por qué. Todo está bien. Entonces mírame a los ojos cuando lo digas. Lo hizo. Al fin, y la calma que traía se resquebrajó en los bordes. Por favor. Mamá, susurró. Confía en mí. Asentí, pero las palabras se sentían vacías en mi boca. Terminó su té. Me besó la mejilla y subió. El aire que dejó olía a humo y a algo más frío. Algo que no podía nombrar, cuando las tablas dejaron de crujir. Abrí el cajón y saqué la llave de latón. Estaba tibia contra mi palma, como si hubiera estado esperando. No sabía si esconderla de nuevo o tenerla cerca. Así que hice las dos metiéndola en mi bolsillo, apretándola contra mi corazón, hasta que se calmó. Al día siguiente, Rafael salió temprano, diciendo que tenía que ver a un cliente junto al río. Su voz era pareja, cortés, pero sus ojos seguían saltando al reloj. Lo vi desde la ventana de la cocina mientras retrocedía del camino de entrada. Las llantas del carro cortando una línea húmeda en la calle. La casa se sintió hueca después de que se fue. Me serví café, pero se enfrió sin tocarlo. Su chamarra colgaba en la silla otra vez. Mismo lugar, mismo doblez en la manga. La llave de latón estaba en mi bolsillo como un pulso que no podía ignorar. Para el mediodía. Mi inquietud me ganó. Subí su ropa al piso de arriba. Su celular estaba en la mesita de noche, todavía cargando. La pantalla parpadeó una vez. Luego apareció un mensaje nuevo. Mañana, no falles. Me quedé helada. El texto era corto, como una orden. El nombre brillaba tenue, solo una letra. Mi garganta se cerró. No debía haberlo leído, pero el mensaje se quedó ahí.
quemando detrás de mis ojos. La pantalla se apagó de nuevo, dejando solo mi reflejo más vieja, más pálida, enmarcada por la luz azul suave. Puse el celular donde estaba y me aparté como si pudiera oír mi respiración. Esa tarde, Rafael llegó más tarde de lo usual. Lo encontré en la puerta. Otro día largo, pregunté. Sí. El cliente cambió los horarios de entrega otra vez. Pasó rozándome, desatando sus zapatos demasiado rápido. El olor de los muelles lo seguía sal, metal y algo chamuscado. Alguien llamado Eli en el trabajo. Se detuvo lo justo para mostrar que me oyó. Eli... Pensé que vi el nombre en uno de tus papeles. Sonrió. Pero era la sonrisa equivocada. Toda dientes, sin calor. Debió ser una nota. Departamento de logística. Tal vez... ¿Trabajas con ellos ahora a veces? Es complicado. Se fue al fregadero, se lavó las manos, evitando el contacto visual. ¿Por qué solo me gusta saber con quién pasas tiempo? Dije. Mamá, suspiró. Ya no tengo 12 años. No dije que los tuvieras. Solo estoy bien. Me cortó. Seco. Como portazo. No tienes que estar checándome. Retrocedí. El aire entre nosotros se volvió pesado, lleno de cosas no dichas. Me dio la espalda, secándose las manos. Hombros tensos. Tu papá solía decir eso. Murmuré. Se congeló. La toalla quieta en su agarre. No soy él. Lo sé. Dije suave. Pero lo perdí sin aviso. Perdóname si no quiero que pase otra vez. Me miró entonces, con los ojos rojos en las esquinas, y la pelea se drenó de los dos. Te preocupas demasiado, susurró. Es solo trabajo. Cuando subió, me quedé en la mesa, mirando el celular callado que había dejado. La pantalla estaba oscura, pero casi podía ver el mensaje ahí de nuevo corto. Urgente, vivo. Mañana, no falles. Afuera. Truenos rodaron sobre el río. Cerré los ojos y vi el destello. El humo y el fuego que se llevó a José hacía 10 años. Esta vez no era un sueño. Era una advertencia. Rafael salió temprano esa mañana. La puerta se cerró con su clic cuidadoso habitual, el que usaba cuando no quería despertarme. Esperé hasta oír el carro desvanecerse en la calle antes de subir. Su cuarto olía apenas a jabón y metal, el aire apretado como si él mismo lo hubiera sellado. No planeaba buscar. Mis manos se movieron solas, deslizándose bajo la cama, revisando las esquinas donde se junta el polvo. Mis dedos rozaron un borde duro chiquito, rectangular, envuelto en cuero negro gastado. Un cuaderno. Me senté en el borde de su cama y lo abrí. Las primeras páginas estaban en blanco, pero a la mitad empezó su letra pequeña, precisa y rápida, como de alguien con miedo a detenerse en las palabras. Había fechas, horas y números en columnas apretadas, sin explicaciones, solo listas. 12 de marzo. La fecha me detuvo en seco. La recorrí con el pulgar. Hace 10 años. José había muerto el 12 de marzo. Una explosión en los muelles de Inverlex, nada más que humo, y una carta de condolencias de un abogado de la empresa. Junto a la fecha, Rafael había dibujado un círculo. Alrededor, escribió una palabra una y otra vez. Entrega. Pasé las páginas más rápido. Cada entrada seguía el mismo patrón: hora, lugar, entrega. Algunos los reconocía camino ribereño, calle Los Robles, y uno que no Bahía 17B. Susurré el número sin querer. Sonaba familiar, pesado en la lengua. Luego recordé el grabado en la llave de latón. Un frío me recorrió. Pasos crujieron abajo. Cerré el cuaderno, con el corazón martilleando, pero era solo el viento empujando las tablas del porche. Lo abrí de nuevo, más despacio, y encontré un recibo doblado entre las últimas páginas.
Era de una fonda cerca de los muelles. Impreso hace 2 noches. Garabateado en la parte de atrás estaba otra nota con la misma letra apresurada. Confirma para el viernes. L. Enviará a la dirección final. L. Otra vez. La misma letra del mensaje que vi en su celular. El papel tembló en mis dedos. Rafael no solo guardaba secretos, documentaba algo. Seguía un patrón, circundando una fecha que ya nos había destruido una vez. Metí el cuaderno en el bolsillo de mi suéter, con las manos temblando tanto que casi se me cae. Las páginas rozaron mi pecho al respirar, cada latido más fuerte que el anterior. Abajo. El reloj marcó el mediodía. El sonido cortó limpio por la casa. 10 años de silencio se abrieron de golpe. Y la prueba estaba en mi palma escrita con la letra de mi propio hijo. Al día siguiente, Rafael salió antes del amanecer otra vez. Oí la puerta principal cerrarse. El sonido suave y practicado se estaba volviendo bueno para irse sin ruido. Esperé unos minutos. Luego entré a su cuarto. Las sábanas estaban a medio jalar. Su almohada todavía tibia. El cuaderno negro estaba en el escritorio, donde lo dejé, intacto. Esta vez no lo abrí. Solo necesitaba respirar el aire que dejó, como si eso me ayudara a entenderlo mejor. Algo llamó mi atención en la silla, la chamarra gris, doblada mal. La levanté y la sacudí suave. Un papelito delgado aleteó al piso. Un recibo de estacionamiento. La tinta era tenue, pero legible. Bodega Calle Los Robles. Unidad 17B. El número me detuvo en seco. 17B. El mismo grabado en la llave de latón. Mis rodillas flaquearon. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo el papel apretado entre los dedos. La fecha era de hace 2 noches, la misma en que llegó oliendo a humo. Cuando oí la puerta principal abajo otra vez, casi brinco. Pero era solo el cartero. Metí el recibo en el bolsillo de mi delantal y bajé. Para la tarde. Rafael todavía no había llamado. Puse su cena intacta en la mesa. Luego me serví una taza de té que no tomé. La lluvia empezó justo después del atardecer, golpeando la ventana como deditos nerviosos. Cuando al fin llegó, su pelo estaba húmedo, su cara pálida. «Llegas tarde», dije. «Tráfico», murmuró, dejando su mochila. «Hubo un accidente cerca de Calle Los Robles», agregué casual. «¿Lo viste?» Sus ojos saltaron rápido. «Los Robles no anduve por allá. Pensé que tu trabajo era por los muelles». «Se mueve», dijo, con tono lo bastante filoso para cortar. «¿Podemos no hacer esto esta noche?» Se quitó la chamarra. La colgó junto a la puerta y subió directo. El silencio que dejó llenó toda la casa. Terminé mi té, ya frío, y puse la taza en el fregadero. Luego saqué el recibo y lo alisé en la barra. Bodega Calle Los Robles. Unidad 17B. Encontré las llaves de mi carro junto al frutero. Mi mano tembló al agarrarlas. Por un rato largo. Me quedé ahí, mirando la ventana donde su reflejo solía quedarse cuando era chiquito, y esperaba el camión de su papá, llegando de los muelles. La lluvia caía más fuerte ahora, constante, implacable. Cuando al fin abrí la puerta, no sabía si lo que me empujaba era miedo o algo que siempre había sido más fuerte que él. Calle Los Robles corría por el borde bajo del río. De esos lugares que siempre parecen medio abandonados, aunque haya gente trabajando. Estacioné a una cuadra de la dirección del recibo y esperé. La lluvia había parado, pero el aire todavía olía a metal y sal. Al principio, nada se movió. Luego, pasadas las 8, un sedán gris dobló la esquina. Rafael. Reconocí la abolladura en el guardabarros trasero que nunca arregló. Estacionó cerca de una fila larga de bodegas y bajó, jalando su chamarra. Cabeza baja,
hombros encorvados. Me quedé en el carro hasta que desapareció por una puerta metálica marcada con pintura deslavada. 17B. Mi corazón latía tan fuerte que hacía temblar el volante bajo mis manos. Me dije que me quedara quieta, pero mi cuerpo no obedeció. Bajé, cerrando la puerta lo más suave que pude, y caminé hacia el edificio. El pavimento brillaba. Cada paso sonaba demasiado fuerte. La puerta metálica crujió leve cuando la empujé un poquito. Adentro olía a cartón húmedo y aceite de máquina. Luz se filtraba de una oficina al fondo. Me acerqué hasta ver por la ventana angosta de vidrio. Rafael estaba dentro, parado frente a una mujer con abrigo rojo. No pasaba de los 30, pelo oscuro recogido. Postura segura. Me daba la espalda, pero veía claro la cara de Rafael. Se veía ansioso, pálido, manos juntas adelante como chamaco esperando regaño. La mujer dijo algo, y él negó con la cabeza. Luego sacó un sobre de su bolso y lo deslizó por la mesa. «Tómalo», dijo. Su voz era calma, suave, practicada. «Ya te dije que no quiero el dinero», dijo él. «No se trata de lo que quieres, se trata de cumplir tu palabra». Se frotó las sienes, exhalando tembloroso. «Estoy haciendo todo lo que puedo». «Pero ella empieza a hacer preguntas, entonces arréglalo», dijo la mujer, con tono enfriándose. «Sabías en qué te metías. No pensé que llegaría tan lejos. Nunca lo piensas». Su voz se suavizó. Alargó la mano por la mesa. Tocó la de él. «Rafael, mírame, confías en mí, ¿verdad?». Dudó. Luego asintió. «Sí, confío en ti. Entonces harás lo necesario. Por los dos». Miró de repente hacia la puerta, y me eché para atrás antes de que sus ojos me encontraran. Mi mano contra la pared. Mi aliento atrapado en la garganta. Cuando me atreví a mirar de nuevo. Ella le sonreía, de esa sonrisa que la gente usa cuando sabe que le creen. Tomó el sobre. La mujer se acercó más. Dijo algo que no oí, y luego le besó la mejilla. Mi estómago se enfrió. Se quedaron otro minuto, hablando bajito. Luego ella recogió su bolso, arregló su abrigo y salió por una puerta lateral. Sus tacones cliclearon por los escalones de concreto y se perdieron en la calle. Rafael se quedó donde estaba, mirando el sobre. Lo abrió de un tirón y hojeó lo que parecían documentos. No dinero. Leyó una página. Maldijo bajito. Luego guardó todo de nuevo y golpeó la mesa con la mano. El sonido retumbó por la bodega. Me encogí. Se tapó la cara con las palmas y se quedó así, inmóvil, antes de salir por la puerta trasera. Esta vez no lo seguí. Mi cuerpo no se movía. Me quedé en el pasillo sombrío, el aire espeso con olor a óxido y miedo. Cuando al fin salí, la noche se había profundizado. La mujer de rojo se había ido, pero su perfume quedaba leve en el viento húmedo. Todavía veía la mano de Rafael agarrando ese sobre, temblando. Caminé de vuelta a mi carro, en silencio. Un pensamiento firme en mi pecho. Mi hijo mentía, pero aún no sabía si mentía por amor o por algo mucho peor. Rafael llegó justo después de la medianoche. Fingí dormir, quieta mientras sus pasos cruzaban el pasillo. La puerta de su cuarto se abrió. Se cerró. Y el piso crujió 1, 2 veces. Luego silencio. Cuando al fin me levanté, la casa estaba callada de nuevo. Bajé por el pasillo y me detuve frente a su puerta. Una línea delgada de luz se colaba por debajo. Estaba despierto. Esperé hasta que la lámpara se apagó antes de volver a la cocina. La chamarra que traía colgaba de una silla, todavía húmeda en los puños. Mis manos temblaron al meterlas al bolsillo. El sobre estaba ahí, pesado y suave en los bordes. No encendí la luz. Me senté junto a la ventana, usando el brillo de los faroles para abrirlo. Adentro había papeles doblados, arrugados y manchados.
y una fotografía brillante que se deslizó y cayó boca arriba en mi regazo. Mi corazón se detuvo. José estaba parado junto a la puerta de los muelles, medio en sombra, con la misma chamarra que traía la noche que murió. Su cara estaba un poco de lado, la expresión entre sorpresa y reconocimiento. La fecha impresa en la esquina era 12 de marzo, la noche de la explosión. Al fondo, en tinta roja, una palabra: prueba. Mi aliento salió en ráfagas cortas. Volteé la foto. Nada más que manchas de humedad y huellas. La miré de nuevo, acercándola a la luz, recorriendo el contorno de la puerta de los muelles. Detrás de él había otra figura, borrosa, casi invisible. Alguien más alto. La voz de Rafael retumbó tenue en mi cabeza. Ella empieza así a hacer preguntas. Me tapé la boca con la mano. La foto se deslizó a la mesa. Cuando oí las escaleras crujir, me quedé helada. Pasos de Rafael, lentos e irregulares. Rápido doblé los papeles, los metí al cajón detrás de mí. La fotografía la dejé bajo mi palma. Entró a la cocina, frotándose los ojos. «¿Mamá? ¿Estás despierta?» No podía dormir. Mi voz se quebró. «Llegaste tarde. Trabajo otra vez», dijo. «No debías esperarme». No esperaba. Traté de sonar calma. «Dejaste tu chamarra abajo». «Gracias», dijo, alargando la mano. «¿Antes de que la agarrara?» Pregunté. «¿Qué hay en el sobre?» Rafael se congeló. El aire entre nosotros se quedó quieto. «¿Qué sobre el de tu bolsillo?» «No sé de qué hablas». Me paré despacio. «Te vi. Rafael, en Los Robles. Te reuniste con una mujer ahí. ¿Te dio algo?» Se puso pálido. «¿Me seguiste?» «Tuve que hacerlo», dije bajito. «Me has estado mintiendo». Miró a un lado. Mandíbula tensa. «No es lo que piensas». «Entonces, dime qué es». Dudó. Luego dijo: «No debiste ir allá». Puse la fotografía en la mesa entre nosotros. «Entonces dime qué significa esto». La miró fijo. El color se le drenó de la cara. «¿De dónde sacaste eso?» «De ti», dije. «De tu bolsillo». Alargó la mano. «Pero lo detuve. Es papá, ¿verdad?» Susurré. «La noche que murió». Sus manos temblaron. «Mamá, por favor, ¿qué hacías con esto?» Tragó duro, voz rompiéndose. «No es lo que parece». El sonido que salió de mí era mitad sollozo, mitad enojo. «Entonces, ¿qué es?» Retrocedió. El miedo en sus ojos tan real como la tormenta, empezando afuera. «Alguien me lo mandó. Eso es todo lo que puedo decir». «Todavía no». Se dio la vuelta y se fue antes de que pudiera hablar de nuevo. Cuando la puerta azotó, la foto se deslizó de la mesa y cayó al piso, bocán arriba. Los ojos de José atraparon la luz de la ventana vivos en un momento que nunca debió existir. Después de que Rafael se fue esa noche, la casa se sintió más fría de lo normal. Me quedé en la mesa hasta que el reloj marcó las 2, mirando la fotografía de José. Sus ojos parecían seguirme, vivos y sabiendo. Ya no aguantaba. Necesitaba encontrar algo sólido, algo que explicara por qué mi hijo tenía esa foto. Por qué esa palabra, prueba, estaba estampada en la muerte de mi marido. Subí al ático. El jalón de la cuerda se sintió más pesado de lo usual. La escalera de madera gimiendo al bajar. Polvo se levantó en nubes grises suaves. El olor a papel y pintura vieja espeso en el aire. En la esquina del fondo había un baúl viejo marcado con letras deslavadas. Trabajo de José. No lo abría en años. No desde el funeral. Me arrodillé. Quité el polvo de la tapa y abrí los broches oxidados. Adentro había pilas de carpetas, libros contables, sobres documentos de los muelles, de los que José traía a casa cuando se quedaba trabajando tarde. Levanté el primero. El papel estaba amarillento, pero la tinta seguía filosa. Inverlex Marítima,
Ese... Ah. Volteé la página, recorriendo las columnas. Era un contrato en barques, cantidades, firmas. Al fondo había 2 nombres con letra conocida. José Ramírez, Miguel Ramírez, Miguel el hermano de José. Me quedé helada. Las firmas parecían idénticas, pero algo no cuadraba. La presión del plumón, el ángulo de los trazos, el nombre de José siempre hacía un loop limpio al final. Nunca bajaba inclinado. Este sí. Saqué otra página, otro contrato, las mismas firmas, la misma inclinación. Mis manos temblaron. Seguí docenas de páginas, todas con fechas llevando al 12 de marzo, el día que José murió. Cada una traía el mismo par de nombres. Al fondo de una hoja había una marca tenue de otro plumón, casi invisible. La incliné a la luz. Las palabras aparecieron con otra letra. Transferencia aprobada. Manténla fuera de esto. Sentí que el estómago se me retorcía. Bajé los papeles y los esparcí por la mesa de la cocina. La lluvia afuera había vuelto, tamborileando leve contra las ventanas. La lámpara tiraba un círculo chiquito de luz sobre la mesa. Suficiente para revelar lo que nunca vi. José no había firmado la mayoría de estos. Miguel sí. Oí la puerta crujir. La voz de Rafael vino de atrás, callada pero tensa. ¿Qué haces? Me giré, sobresaltada. Llegaste. Se veía agotado, empapado, ojos oscuros de preocupación. «Olvidé algo», dijo. Su mirada cayó a la mesa. «¿De dónde sacaste eso?» «Eran de tu papá», dije. «Los encontré en el ático. Mira». Se acercó, recorriendo las firmas. Su mandíbula se tensó. «No debiste revisar sus cosas». Tuve que hacerlo. Mi voz se quebró. «Dime qué significa esto. ¿Por qué sus firmas son diferentes? ¿Por qué está el nombre de Miguel en todos?» Dudó. «Mamá, dime». «Eran documentos de negocios», dijo cuidadoso. «Tratos viejos. No tienes que preocuparte por eso ahora». «No me mientas, Rafael. No sobre tu papá». Sus ojos saltaron a la ventana. «No entenderías». «Prueba». Pasó la mano por su pelo. Hubo problemas en los muelles. Miguel manejó los contratos después de que papá murió. Dijo que era para cerrar las cuentas. «¿Y le creíste?» Quería creerle. Su voz bajó. «Pero hay más que no sabes». ¿Qué más? Miró los papeles de nuevo, como viéndolos por primera vez. «Estos no son solo contratos», susurró. «Son evidencia». Miguel los falsificó para sacar dinero de la empresa a cuentas privadas. Papá se enteró. Las palabras me pegaron como agua helada. «Y por eso está muerto». Rafael no contestó. Nos quedamos en silencio. Los papeles entre nosotros, la lluvia creciendo más fuerte. Cada hoja en esa mesa traía el nombre de mi marido, el engaño de mi cuñado y ahora el miedo de mi hijo. La familia que creía conocer se había vuelto un rastro de firmas falsificadas y mentiras, prueba escrita por los muertos. No había llamado a Mauricio Lang en casi 10 años. No desde el funeral. Había trabajado con José años atrás. Un hombre callado con la paciencia de quien pasó media vida en secretos ajenos. Después de la explosión, se jubiló de la policía y se mudó al interior. Todavía tenía su número escrito en el reverso de una tarjeta de receta vieja. Cuando contestó, su voz era la misma baja, firme, cansada. «Verónica», dijo. Estaba esperando esta llamada. En 2 horas. Estaba en mi puerta, con abrigo gris goteando de la lluvia. Se veía más viejo, más flaco. Pero el filo en sus ojos no se había apagado. «Pareces haber visto un fantasma», dijo suave. «Tal vez sí», respondí. «Pasa». Colgó su abrigo y me siguió Alicia a la cocina. Los papeles seguían esparcidos por la mesa. Una red de contratos falsificados y nombres en los que solía confiar. A un lado estaba el frasquito de vidrio que encontré en el cuarto de Rafael
el mismo que temí fuera veneno. Mauricio se inclinó primero sobre los papeles, recorriendo rápido. ¿La firma de Miguel?, murmuró. ¿Y la de José, o lo que se supone que es? Tú también lo ves, dije. Claro que sí. Tomó el frasquito después, sosteniéndolo a la luz. ¿De dónde salió esto? Rafael lo tenía escondido. Dije bajito. Pensé que era veneno. Tal vez para mí. Mauricio lo destapó. Olió una vez, luego torció la boca. No es veneno. Disolvente de tinta. Usaban este tipo en laboratorios de falsificación, en los viejos tiempos, para borrar firmas o cambiar números sin romper el papel. Lo miré fijo. ¿Estás seguro? Por supuesto. Este es de fórmula vieja. La etiqueta está rayada. Pero todavía huelo la base de acetona. Sirve para limpiar lo escrito y reemplazarlo. Las palabras me marearon. Me senté, agarrando el borde de la mesa. Entonces los documentos de José fueron alterados. Más que alterados, dijo. Borrados y reescritos. Estos contratos fueron manipulados mucho después de que él los firmó. Mira, aquí ves el residuo tenue cerca de la línea de tinta. Ahí pegó el disolvente. Me pasó una página. El papel se sentía más delgado ahí, frágil, como si lo hubieran fregado. Debajo de los trazos negros, veía rastros tenues de escritura anterior. Otro nombre, otro número. Mauricio se acercó más. Sacaron los activos de las cuentas de la empresa justo antes de la explosión. Alguien quería borrar un rastro. «Miguel», dije. No contestó. Pero su silencio me dijo suficiente. Y Rafael, pregunté, forzando las palabras. «¿Está metido de alguna forma?» «Solo no sé qué tan hondo». Mauricio exhaló. «Si ha estado cargando estos documentos y ese frasquito, entonces alguien lo jaló después, ya sea para arreglar el daño o para limpiar lo que queda». Mi garganta se secó. Limpiar como destruir la evidencia. Tal vez. O reescribirla una última vez. La idea me vació. Dijo que intentaba protegerme. Mauricio dio una sonrisa chiquita. Triste. Eso hasta podría ser verdad. Me estudió un momento antes de seguir. José vino conmigo una semana antes del accidente. Me dijo que había encontrado irregularidades en los libros de Miguel, números que no cuadraban. Planeaba reportarlos al consejo. ¿Por qué no me dijiste? Porque al día siguiente pasó la explosión. Y después, ya no sabía que era real. Me hundí en la silla. Entonces es este frasquito, este disolvente, es lo que usaron para cambiar su firma. ¿Para hacerlo cómplice de su propia caída? Sí, dijo Mauricio suave. Lo borraron en papel antes de matarlo en la vida. La lluvia contra la ventana se espesó. Cada gota filosa como estática. Puso el frasquito suave en mi palma. Guárdalo seguro. Es prueba del método, no del motivo. La tinta que borra deja su propia mancha. Giré el frasquito a la luz. El líquido brilló tenue. Claro, pero peligroso en su simplicidad. Mauricio empezó a juntar los papeles en una carpeta. Saco copias. Todavía tengo contactos que pueden analizar el residuo. Veremos qué nombres fueron borrados. Y Rafael, susurré, dudó en la puerta. Tienes que hablar con él antes de que alguien más lo haga. Si Miguel todavía jala los hilos, tu hijo ya podría ser un blanco o un arma. Asentí. Aunque las palabras apenas me llegaron. La casa estaba demasiado callada ahora. La tormenta amortiguada detrás de las paredes. Cuando Mauricio se fue, me quedé junto a la mesa. El frasquito en mi mano. No era veneno, no como pensé. Pero al ver la luz atrapada en el vidrio, me di cuenta de que todavía podía destruir todo, no matando, borrando. No planeaba seguirlo otra vez. Pero para cuando el sol se hundió detrás de la línea de los pantanos, ya estaba en el carro.
la llave de latón en mi bolsillo, el frasquito en mi mente. El sedán gris de Rafael dobló de bahía y se dirigió a los muelles. Me quedé 2 carros atrás. Lo bastante lejos para mantener distancia, pero lo bastante cerca para sentir mi pulso, igualar sus luces traseras. El camino se angostó hasta que el asfalto dio paso a grava y el río apareció, oscuro e inquieto bajo las luces del puente. Estacionó cerca de un cobertizo viejo de mantenimiento. Corté el motor y miré por el parabrisas. Un hombre salió de atrás de la estructura alto, de hombros anchos, con abrigo oscuro. Traía un paraguas, pero no se molestó en abrirlo. Aunque la lluvia le había empezado de nuevo, Rafael se acercó despacio. Sus movimientos tensos. Hablaron un momento. El viento trajo pedazos de sus voces, rotos por el sonido del agua golpeando el muelle. Luego lo vi el momento en que el hombre extendió la mano, palma arriba, y Rafael sacó algo de su chamarra. El frasquito, el mismo que Mauricio llamó disolvente de tinta. Rafael se lo dio. El hombre lo examinó breve. Luego metió la mano al abrigo y sacó un sobre grueso. Lo apretó en la mano de Rafael. No podía respirar. Rafael miró el sobre, luego al hombre. «Esto es todo». El hombre asintió. «Cada centavo. Y nadie sospecha». Las palabras cortaron la lluvia claras como campana. La mandíbula de Rafael se tensó. «Ella hace preguntas. Mi mamá ha ido a la bodega». La voz del hombre bajó. «Entonces, arréglalo. Si encuentra algo. Todo esto se desmorona. ¿Sabes qué hay en juego?» La respuesta de Rafael fue suave, casi rota. «Nunca quise esto». «Ya estás dentro», dijo el hombre. «Ahora termínalo». Se dio la vuelta y desapareció detrás del cobertizo. Pasos desvaneciéndose en el sonido de la tormenta. Rafael se quedó solo, sosteniendo el sobre como si pesara más de lo que podía cargar. Por un momento, pensé que lo tiraría al río, pero no. Lo metió en su chamarra y caminó de vuelta a su carro. Me agaché más en el mío, corazón martilleando. Cuando sus faros barrieron el lote, me quedé quieta, rezando que no notara. Se fue, rumbo a casa. Me quedé atrás. La lluvia golpeaba el techo en láminas constantes, borrando todo hasta que el río y el cielo parecían lo mismo. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el celular. Llamé a Mauricio. Contestó al segundo timbre. «Verónica, lo vi», susurré. «A Rafael». Le dio el frasquito al hombre y recibió dinero a cambio. El tono de Mauricio se agudizó. «Descríbemelo». «Alto, abrigo oscuro, cerca de los muelles junto al puente». Dijo que nadie sospecha. «Seguiste al hombre». «No pude». «Yo». Mi voz se quebró. «Mauricio, era mi hijo». Hubo un silencio largo del otro lado. «¿Luego?» «Callado. No lo confrontes todavía. Déjame rastrear con quién se reunió. Llama un favor, pero ya está muy hondo». Dije. «Ya no es el mismo chamaco». «Sigue siendo tu chamaco», dijo Mauricio suave. «Y ahora te necesita calmada». «Calmada». La palabra sonaba ajena. Cuando colgué, me quedé mirando el lugar donde habían estado. La lluvia había lavado todo limpio, ni huellas, ni rastro del intercambio. Solo el reflejo tenue de las luces del puente, en el agua. Bajé del carro de todos modos. El río olía a óxido y combustible. El frío se filtró por mi abrigo. En algún lugar bajo la corriente ondulante, imaginé la verdad hundiéndose como piedra. Para cuando llegué a casa, el carro de Rafael ya estaba en la entrada. Las luces adentro estaban apagadas. Me quedé en el porche un rato largo antes de abrir la puerta. La casa estaba en silencio salvo por el tic-tac del reloj en el pasillo. Su chamarra colgaba junto a la puerta otra vez. Metí la mano al bolsillo antes de poder detenerme. El sobre se había ido. Pero algo más quedaba, una fotografía vieja, doblada y húmeda en los bordes. José, parado junto a Miguel. Los dos sonriendo.
Cerré el puño alrededor hasta que el papel cortó mi palma. No la solté. La dejé cortar. Mauricio llegó antes del amanecer. Había estado sentada en la mesa de la cocina toda la noche, mirando la fotografía doblada en mi mano, la de José y Miguel, sus sonrisas congeladas en un pasado que ya no parecía inocente. Puso su maletín y me miró de cerca. «¿No dormiste?» «¿Tú sí?» Empujé la foto hacia él. Rafael se reunió con alguien junto al río. Le dio el frasquito al hombre y le pagaron por él. Lo vi yo misma. Mauricio abrió la foto con cuidado. «Descríbeme al hombre». Alto. Abrigo pesado. Voz calma. Dijo que nadie sospecha. La mandíbula de Mauricio se tensó. «Ese es Luis Márquez. No es un comprador, es federal. Trabaja encubierto. El dinero no era pago, era una trampa». Mi aliento se atrapó. «¿Una trampa?» Asintió. Rafael estaba trabajando con él. Para mí, de hecho, desde hace meses, sentí las palabras pegar como ola. «Mientes». «Ojalá». Deslizó la foto de vuelta. «Tu hijo vino conmigo hace como un año. Había encontrado registros ligando a Miguel con contratos de embarque falsificados. Quería limpiar el nombre de su papá. Pensó que si juntaba evidencia, calladito, las autoridades reabrirían el caso. Mi garganta se cerró. ¿Lo dejaste hacer esto? Dejaste que mi hijo entrara a eso. Lo advertí», dijo Mauricio suave, pero insistió. Dijo que su mamá ya había vivido con demasiadas mentiras. Las palabras se alojaron en mi pecho. «Me ha estado mintiendo todo este tiempo. Para protegerte», dijo Mauricio. «Miguel tiene ojos por todos lados. Rafael sabía que si sospechabas algo, empezarías a preguntar, y eso podría exponerlos a los dos». Negué con la cabeza. Le entregó ese frasquito. Lo vi tomar dinero. El sobre era evidencia, dijo Mauricio. Registros de pagos que Miguel usó para sobornar testigos hace 10 años. Tenían que hacer el intercambio parecer real para mantener convencida y a la gente de Miguel. Lo miré fijo. Mi pulso fuerte en los oídos. «Debiste decírmelo. Si lo hubiera hecho, habría sido con Rafael, y él habría roto la cobertura», dijo Mauricio. «Se suponía que se reuniera conmigo esta noche con todo documentos, fotografías, una confesión de uno de los hombres de Miguel. Ese frasquito era la clave para probar las falsificaciones». Me tapé la cara con las manos. «¿Me estás diciendo que mi hijo ha estado arriesgando su vida para arreglar algo que mató a su papá y...?» dijo Mauricio callado. «Y está cerca de terminarlo». Bajé las manos y lo miré. «Entonces, ¿por qué se siente como si ya se hubiera ido?». Suspiró, recargándose. «Porque no puede volver contigo todavía. No hasta que termine». Afuera, la lluvia había bajado, dejando la mañana gris y hueca. Veía mi reflejo en la ventana pálida, arrugada, cargando demasiada culpa. Mauricio se paró y caminó una vez. «Los textos de L. son de Luis Márquez. No falles» significaba no romper la cobertura. La agencia ha estado armando este caso por años. Entonces, ¿por qué Luis no lo protegió mejor? «Porque tu hijo se niega a ser protegido», dijo. Lo mueve el mismo sentido terco del deber que tenía José. Cree que la verdad lo arregla todo. Dejé salir un aliento tembloroso. José murió persiguiendo la verdad. Y Rafael intenta probar que no murió por nada. Mauricio metió la mano a su maletín y sacó una carpeta delgada. «Verónica, esto es lo que Rafael ha juntado hasta ahora. Es suficiente para tumbar a Miguel, pero solo si mantenemos a tu hijo a salvo, lo suficiente para testificar». Abrí la carpeta. Adentro había copias de los contratos, una lista de transferencias bancarias y una foto de Miguel con 2 hombres afuera de la misma bodega donde Rafael se reunió con Luis. Mauricio puso una mano en mi hombro. «No es tu enemigo. Verónica,
Ha estado peleando por ti. Lágrimas nublaron las páginas. Cerré la carpeta y la apreté contra mi pecho. Entonces ayúdame a pelear por él. Mauricio asintió lento. Ya lo estoy haciendo. El reloj tic-tac en la esquina, firme como latido. Miré hacia el pasillo, donde la chamarra vacía de Rafael todavía colgaba, y susurré su nombre. Por primera vez, no sabía si quería que entrara por esa puerta o temía qué pasaría si lo hacía. Mauricio manejó mientras yo apretaba la carpeta de evidencia contra mi pecho. Las llantas siseaban contra el pavimento mojado mientras corríamos por calle Los Robles. Mi celular había vibrado minutos antes un mensaje corto de «Rafael, voy a terminarlo». «No vengas». Sabía exactamente a dónde iba. La bodega. Unidad 17B. Mauricio me miró de reojo. «¿Segura que está ahí? Está terminando lo que empezó su papá». Dije, «Miguel también está ahí». No discutió. El silencio entre nosotros era espeso como la niebla saliendo del río. Cuando la bodega al fin apareció por la bruma, una luz sola brillaba adentro. Tenue e inestable. Mauricio estacionó detrás de un camión abandonado. «Quédate en el carro», dijo, desabrochando su cinturón. «No». Alargué la mano a la puerta. Me miró, sabiendo que no servía detenerla. «Entonces, quédate detrás de mí». Nos movimos rápido por la grava. La puerta metálica de la unidad 17B estaba entreabierta, la chapa rota. Voces retumbaban adentro el tono profundo y firme de Miguel y el tenso de Rafael, quebrándose de miedo. «¿Crees que esto arregla algo?», dijo Miguel. «Eres igualito a tu papá, siempre creyendo que la verdad basta». «Tengo los archivos», dijo Rafael. «Todo lo que falsificaste, cada cuenta que escondiste, se acabó». Miguel soltó una risa baja y filosa. «¿Acabó? ¿De veras crees que esos papeles importan? Yo construí esta empresa de las cenizas que tu papá me dejó. Ni techo tendría si no fuera por mí. Tú lo mataste», soltó Rafael. Una pausa pesada como trueno. «Él se mató solo», dijo Miguel. «No aguantó lo que encontró. Me suplicó que lo hiciera desaparecer». «Eso es mentira». Empujé la puerta lo justo para ver adentro. Rafael estaba cerca de un escritorio lleno de cajas, sus manos atadas con alambre. Miguel lo enfrentaba, sosteniendo una pistola, de las que probablemente tenía hace años pero nunca pensó usar. Mauricio susurró a mi lado. «Llamamos refuerzos». «Ahora», negué con la cabeza. «No hay tiempo». Me colé adentro antes de que me detuviera. Mis zapatos rasparon el concreto. Miguel se giró, levantando la pistola por instinto. «Verónica», dijo, casi sonriendo. «Claro que aparecerías, siempre con el timing más pinche». «Bájala», dije. «Se acabó». «Miguel, suenas como tu marido», se burló. «¿Crees que agitando unos papelitos lo traes de vuelta? Di un paso más cerca». «Le robaste. Lo mataste cuando viste que no se callaría». Su voz se endureció. «Él firmó esos contratos. Verónica. ¿Cada uno?» Estaba listo para venderme los muelles. Rafael gritó. «¡Falsificaste su nombre!». Miguel apuntó la pistola hacia él. «Cállate». Me moví rápido. El frasquito todavía estaba en mi bolsillo, el disolvente, el mismo que Rafael escondió una vez. Mi mano se cerró alrededor. «Déjalo ir», dije. La boca de Miguel se torció. «Nunca supiste cuándo dejar las cosas enterradas». Amartilló la pistola. Tiré el frasquito. Pegó en su cara y estalló. El líquido claro salpicó sus ojos. Gritó, tambaleándose, rascándose la piel mientras el disolvente quemaba. La pistola se disparó, la bala pegando en una tubería metálica. Chispas volaron. Mauricio corrió, taqueando a Miguel mientras Rafael se liberaba. «Salgan», gritó Mauricio, pero la chispa ya había encontrado la línea de combustible con fuga.
Fuego destelló por el piso en una cinta naranja. Rafael me agarró el brazo. «Mamá, vámonos». Corremos hacia la puerta. El calor persiguiendo nuestros talones. Atrás, Miguel forcejeaba en el suelo, gritando entre el humo. «Van a arder por esto». Mauricio lo jaló hacia la salida, los dos tosiendo. Las llamas rugieron, tragando las cajas, los papeles, la prueba misma de todo lo que nos destruyó. Afuera, el aire era húmedo y frío. Colapsé contra la pared mientras Rafael caía a mi lado, jadeando. Mauricio arrastró a Miguel afuera, su abrigo humeando. Sirenas aullaban a lo lejos, creciendo. Rafael se giró hacia mí. Ojos rojos del humo. «No debiste venir. No podía dejar que te llevara», dije. Bajó la mirada aquí en sus muñecas atadas, luego al fuego. Los archivos se fueron. Mauricio se arrodilló junto a nosotros. Voz ronca. «No». Saqué copias. Están a salvo. Llamas estallaron por el techo, pintando la noche naranja. Miguel yacía en el suelo, gimiendo, la piel alrededor de los ojos ampollada. Rafael tomó mi mano. Su agarre temblaba pero firme. «Papá tenía razón», susurró. «La verdad siempre quema». Los camiones de bomberos chirriaron deteniéndose cerca. Policías salieron, gritando órdenes, jalando mangueras. Uno se arrodilló junto a Miguel, esposándolo mientras gritaba por piedad. Mauricio se paró, mirando el fuego consumir el edificio. «Se acabó», dijo callado. No contesté. El humo subía pesado y oscuro, cargando el hedor de todo lo que perdimos. Cuando la primera gota de lluvia cayó de nuevo, miré a Rafael. Su cara estaba rayada de hollín, sus ojos huecos, pero vivos. Las sirenas retumbaron por el río, ahogando todo salvo el sonido de respirar el mío, el suyo, y el susurro tenue de la justicia al fin encontrando su camino por el humo. La mañana después del incendio. La casa olía apenas a humo. Aunque no trajimos nada a casa, las ventanas estaban abiertas, pero el aire seguía pesado, espeso con lo no dicho. Rafael estaba en su cuarto. No había hablado mucho desde que la policía se llevó a Miguel. Mauricio pasó temprano, dejando un sobre chiquito en la mesa. Lo escribió antes de anoche. Dijo que entenderías. Al abrirlo, la letra me cerró la garganta. Era de Rafael temblorosa, apresurada, tinta manchada donde el plumón debió temblar. «Mamá, si estás leyendo esto, necesito que sepas todo antes de que alguien más lo cuente mal». Me hundí en la silla y leí en voz alta bajito, porque el silencio lo hacía más duro. Después de que papá murió, Miguel vino conmigo. Tenía 21 años, quebrado, asustado y desesperado por no perder la casa. Dijo que la empresa tenía deudas atadas al nombre de papá y que podías hacerlas desaparecer por un precio. Me ofreció 200.000 pesos para firmar un acuerdo de confidencialidad sobre la explosión. Dijo que me mantendría a salvo de preguntas sobre los registros de papá, sobre lo que había encontrado. Dejé de leer. Mis dedos se apretaron en la página. Cuando Rafael apareció en la puerta, sus ojos estaban huecos, su voz baja. «Sigue», dijo. Dudé, pero asintió. Así continuía. «Tomé el dinero. Me dije que te salvaba. Me dije que protegía la memoria de papá. Pero cuando supe que era ese dinero de verdad plata por callar un asesinato, intenté devolverlo. Miguel dijo que ya había gastado mi silencio». El aliento de Rafael se cortó. Me dijo que si hablaba, arrastraría tu nombre por el lodo. Tenía documentos falsos mostrando la firma de papá en las falsificaciones. Dijo que perderías todo, tu casa, tu reputación, hasta ya mí. Bajé la carta. Pensaste que el silencio era la única forma de protegerme. Miró a un lado. Al principio, pero ya no aguanté. Fui con Mauricio. Le mostré todo. La carta de Miguel.
las transferencias bancarias, los documentos firmados. Decidimos que trabajaría con los investigadores. La única forma de deshacerlo era actuar como si todavía le fuera leal a Miguel. Su voz se quebró. Por eso te mentí. Las noches que llegaba oliendo a humo. Las llamadas de L, todo era parte de la cobertura. Pensé que si jugaba su juego lo suficiente, podía exponerlo, pero cada mentira se sentía como si me convirtiera en él. Doblé la carta y la puse en la mesa. No te convertiste en él. Hiciste lo que tenías que hacer, negó con la cabeza. No, mamá. Tomé el dinero. Dejé que sus mentiras me compraran un rato. Alargué la mano por la mesa. Toqué la suya. Eras un chamaco tratando de proteger a su familia. Miguel era un hombre grande tratando de destruirla. Hay diferencia. Lágrimas llenaron sus ojos. Deberías odiarme por eso. No puedo, dije, porque intentaba salvarme. Nos quedamos en silencio. Afuera, el viento traía el sonido lejano de sirenas del otro lado del río. Distantes ahora, desvaneciéndose en la vida normal. Susurró. Papá murió porque no firmó. Casi me convierto en la razón por la que su pelea no significó nada. Me paré y lo jalé a mis brazos. Al principio no se movió. Luego sus hombros temblaron despacio. Trajiste la verdad de vuelta, dije. Hiciste lo que él no pudo terminar. Se apartó lo suficiente para mirarme. Entonces, ¿por qué todavía se siente como si perdí todo? Porque la verdad no siempre cura, dije callada. A veces solo detiene el sangrado, asintió, limpiándose la cara. Testificaré cuando me llamen. Harás más que eso, le dije. Vivirás. Así honras a tu papá. Apretó la carta doblada en mi mano. Guárdala, dijo. Es todo lo que queda de lo que no pude decir en voz alta, cuando salió del cuarto. La carta tembló entre mis dedos. Sus palabras todavía retumbaban adentro no solo confesión, sino una pregunta que nunca dejaría de quemar. Si pecó para salvarme. Entonces tal vez no era solo su mamá. Tal vez era la razón por la que, alguna vez, necesitó ser salvado. Desperté antes del amanecer. La casa demasiado quieta. Lo primero que noté fue el silencio, ni agua corriendo, ni crujido de pasos arriba. Lo segundo fue la nota. Estaba en la mesa de la cocina junto a su reloj, el que José le dio en su cumpleaños 18. La letra era firme esta vez. Deliberada. No me busques. Te quiero. Las palabras se nublaron al leerlas. Toqué la correa del reloj. Estaba tibia de la lámpara, como si todavía llevara el pulso de su muñeca. Mauricio llegó 20 minutos después, llamado por una llamada que apenas recuerdo hacer. Escaneó la nota, su cara tensándose. No se fue para siempre, dijo cuidadoso. No lo sabes. Mi voz salió más chiquita de lo que quise. Conozco a Rafael. No desaparecería sin razón. Ya dio una, dije, tocando el papel con la yema. No quiere que lo encuentren. Mauricio se sentó frente a mí. La agencia está limpiando los archivos del caso. La gente de Miguel tenía otros socios. Si piensan que Rafael todavía tiene evidencia, no está seguro. Negué con la cabeza. Entonces, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué no decir que está en peligro? Porque no quiere que lo sigas, dijo Mauricio callado. Intentarías protegerlo otra vez. Y sabe lo que cuesta. Me paré, caminando. La policía piensa que huyó, ¿verdad? Dicen protección de testigos, admitió Mauricio. Reubicación temporal hasta que termine el juicio. Temporal, repetí, la palabra raspando al salir. Dudó. Nos contactará cuando esté seguro. Miré la nota de nuevo. Dijo, te quiero. Eso no suena temporal. Mauricio se inclinó. Verónica, escúchame. Está vivo. Eso importa. Quería creerle, pero la creencia se había quemado en algún lugar junto al río esa noche.
Todavía se está castigando, dije. ¿Cree que desaparecer lo arregla? Mauricio exhaló. A veces irse es sobrevivir. Lo miré filoso. Ya usaste esa frase. Cuando murió José, me encontró los ojos. Entonces, sabes que no me equivoco. Por un rato largo. Ninguno habló. La luz afuera se volvía pálida, el primer color de la mañana rozando la ventana. Doblé la nota y la metí en mi bolsillo. La guardo, dije. Deberías, respondió Mauricio. La dejó para ti. Cuando se paró para irse, se detuvo en la puerta. Si se comunica, será por mí. Quiere que estés a salvo. Después de que se fue, me quedé sola en la mesa. El café en mi taza se había enfriado. Tomé el reloj de nuevo. Lo pegué a mi oído, fingiendo que todavía oía el tic-tac tenue de su corazón. Los minutos pasaron sin sonido. Para el mediodía, los oficiales pasaron. Cortés y profesional. Dijeron las mismas palabras que Mauricio, custodia protectora. Seguridad, reubicación. Prometieron actualizaciones que sabía que nunca llegarían. Cuando se fueron, el silencio volvió, llenando cada cuarto hasta que casi lo oía respirar. Esa noche, le di cuerda al reloj y lo puse en el alféizar junto a una vela encendida sola. La luz titiló por el vidrio, atrapando el borde del latón como pulso. Susurré al quieto. Puedes ir donde necesites. Rafael, yo sigo aquí. La flama tembló una vez, estabilizándose en la oscuridad. Afuera, el aire estaba quieto, y por primera vez en años, entendí qué significaba que una herida no sangrara, solo quedarse abierta, esperando lo que tal vez nunca vuelva. Habían pasado 5 meses desde el incendio. Los periódicos dejaron de llamar, y la ciudad olvidó la historia. Pero en nuestra casita arriba del río Pánuco, mantuve un ritmo de recordar. Cada jueves por la tarde, mujeres se juntaban en mi sala, mamás que habían perdido o que todavía esperaban. Compartíamos té, historias, fotografías dobladas en los bordes de tanto tocarlas. Nadie daba consejos, solo dejábamos que las palabras colgaran hasta que el silencio las pudiera llevar. Esta noche, después de que la última se fue, me quedé junto a la ventana. El aire olía apenas a jazmín del porche. Encendí la vela en el alféizar chiquita, firme, su flama temblando contra el vidrio. Mauricio había llamado esa mañana. Cerraron el caso. Dijo: Miguel cumple 20 años. El testimonio de Rafael lo selló. Se quedará bajo protección un rato más. ¿Está a salvo?, pregunté. Tan a salvo como se puede, dijo Mauricio. Me pidió decirte, no ha olvidado la luz del río. Ahora, con la noche doblada alrededor. Casi veía su reflejo en el vidrio, cómo se recargaba en el marco de la puerta de chamaco, fingiendo que no esperaba el camión de su papá llegando de los muelles. Susurré: Lo hiciste, Rafael. Terminaste lo que él empezó. La flama se balanceó como respondiendo. Un golpe vino a la puerta suave, incierto. Me quedé helada, corazón acelerando. Pero al abrir, no había nadie. Solo la marca tenue de huellas llevando de vueltas a la calle. Y un papelito doblado atrapado en la rendija de la puerta. Adentro, bajo la luz del porche, leí 3 palabras: mantén la vela. Apreté la nota contra mi pecho y caminé de vuelta a la ventana. La flama seguía quemando, firme y dorada. Afuera, del otro lado del río, una sombra quedó en el andador, silueta de hombre, quieta como piedra. Por un latido, la forma lo igualó perfecto, el mismo incline de hombros, la misma quietud callada. Luego se desvaneció en la oscuridad. No me moví. Solo me quedé ahí, mano en el vidrio, respirando con el río, con la luz, con la misericordia chiquita de que a veces
Los que se van todavía encuentran su camino a casa. El río era plata al amanecer, de esa quietud que hace que el sonido se sienta fuera de lugar. No planeaba despertar tan temprano, pero la vela junto a la ventana se había quemado baja, y una corriente se coló por las grietas. Ahí fue cuando la vi un papel doblado descansando en el alféizar, bordes húmedos del aire matutino. Mi aliento se atrapó. La letra en el frente era inconfundible. De Rafael. Dudé antes de tocarla, temiendo que desapareciera como la sombra que vi semanas atrás. Pero la tinta aguantó, firme y segura. La desdoblé con cuidado. Las palabras eran simples. Mamá, ya no tienes que preocuparte. Estoy a salvo. Estoy en paz. Me enseñaste que la paz no significa olvidar. Significa aprender a vivir con lo que todavía duele. Mantén la vela. Siempre encontraré la luz. Con amor. R. Apreté el papel contra mi pecho, mis dedos temblando. La letra era firme esta vez, no el garabato inquieto de culpa, sino algo anclado, libre. Mauricio llegó más tarde esa mañana. Venía cada pocas semanas, todavía protector, todavía trayendo noticias cuando podía. «Despertaste temprano», dijo, poniendo su sombrero en la barra. Hubo una nota, susurré, extendiéndola. La leyó una vez. Luego, me miró. Es de él. La agencia confirmó que lo liberaron. Lo reubicarán para siempre ahora, bajo su propio nombre. Entonces se acabó. Mauricio asintió. Se acabó. Nos sentamos junto a la ventana un rato largo, sin hablar. El río se movía lento abajo, atrapando la luz del sol en cintas delgadas. Cuando se fue, me quedé sentada. La nota junto a la vela. La cera se había derretido en un charquito chiquito, suave y pálido como agua calma. Encendí una nueva. El cerillo siseando suave en el quieto. La flama subió firme. Luego se inclinó con la brisa antes de enderezarse de nuevo. Susurré. «Encontor sinapse tu camino». «Rafael, eso basta». El papel crujió leve, atrapado por el aire. Lo deslicé en el marco del espejo cerca de la ventana, un lugar donde siempre atrapara la luz. Afuera, el mundo empezó a despertar gaviotas en la orilla. Pasos en los adoquines. El primer claxon del ferry de los muelles. Me recargué en el vidrio y miré la vela quemar, su brillo reflejado en el agua abajo. Esta vez no la encendí para que alguien volviera a Sachetta casa. La encendí para quedarme. Cuando la paz al fin toca, pensé, tal vez la verdadera elección no es si abrir la puerta, sino si dejar la luz prendida para ellos. O para ti misma.